Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y recuerdan por qué, hermanos? ¿Recuerdan por qué era ese comentario? Porque escuchamos una blasfemia en contra del Señor, pues se levantaron en contra de Él diciendo que era un usado por el diablo, que espíritu de Belcebú tenían, ¿recuerdan? Y vamos a continuar con esta serie expositiva, secuencial, consecutiva, acerca del Evangelio de Marcos, hermanos. Aprovechamos también para saludar a los hermanos de la iglesia en León, la iglesia en Cuernavaca y la iglesia en Capilla de Milpillas y todas las demás, como el hermano Freddy en Venezuela. Gloria al Señor, que este 23 de julio, próximamente, con 6 semanas, estamos juntos aquí todos, dándole gloria y honra al Señor. Las iglesias hermanas estarán presentes, ya todos están inscritos. Faltan algunos de ustedes, hermanos, por inscribirse. Es necesario para contabilizar también y saber previamente si vamos a requerir de más inmobiliario o más comida o más lo que sea, hermanos. Así que dense la tarea a registrarse. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Antes de enseñar esto de Marcos, capítulo 3, versículo 31 al 35, me gustaría que fuéramos al Señor nuevamente en oración. Así que dispón tu corazón a orar al Padre. Señor, hoy, Dios amado, venimos delante de tu presencia, pues habemos aquí, Señor, más de 3. Sabemos que tú estás presente, Señor, aunque nuestra carne impida creer. Señor, tú, Dios, eres el único Dios verdadero. Tú, Señor, eres aquel que cuando tu pueblo invoca al Señor, te haces presente con poder. Así, Dios amado, como descendías, Señor, al Sinaí con Moisés, hoy desciende, Señor amado, tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, a hablarnos a través de tu palabra, Señor, a través de todo lo que hagamos, a través de todo, Señor bendito, lo que hoy se haga aquí. Sé tú, Señor amado, a través de tus niños, de tus jóvenes, de tus hijos, de aquellos que aún no te han confesado, Señor amado, como Señor, aquellos que aún no creen en tu poder, en tu soberanía. Señor, sé con poder, Dios, impactando, Señor, a este pequeño cuerpo, Señor. Amado Rey, aún aquellos que escuchen este mensaje a través de los medios posibles, Señor. Bendito Rey, guárdanos del adversario, de los males físicos que nos distraigan y permite que demos culto a tu santo nombre esta mañana, Señor. Bendito seas, Señor amado. Guarda mi boca, Señor, de la carne y los deseos, las obras pecaminosas, y que fluya tu palabra a través de mí, Señor. Confiamos que si tu palabra es expuesta desde tu perspectiva, desde lo que tú inspiraste a aquellos hombres, Señor, sabemos que habrá sanidad, habrá, Señor, libertad y habrá sobre todo salvación. Porque tu palabra, Señor amado, como tu evangelio, tiene poder para salvar. Oh Cristo bendito, tú estás en toda la Escritura, desde el principio hasta el fin. Sé tú, amado Rey, exponiéndote, Señor, a este cuerpo, para que llegue la libertad, Señor. Todo aquel que esté en cautiverio, todo aquel que esté preso de vicios, Señor, todo aquel que esté bajo las potestades del enemigo, Señor, o bajo su carne, Señor amado, hoy sepa que en Cristo Jesús las cárceles están abiertas, Señor, y aquel yugo de esclavitud se ha roto para ser libres solo en ti, amado Jesús. A ti damos la gloria, Señor amado, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias al Señor, amados. Pongámonos de pie entonces, amados, para leer Marcos capítulo 3, versículo 31 al 30. Y aunque vamos a dar un pequeño recuento de lo que ha pasado, ahora sí podemos decir un recuento de los daños de esos hombres causados contra sí mismos. Leamos de la porción 31 al 35 y dice en el nombre del Señor: vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios,
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Amén y amén. Pueden sentarse. El título del sermón hoy, amados, es ¿cómo? La verdadera familia del Señor. Gracias, Andy. Marcos 3, 31 al 35. La verdadera familia del Señor. Yo hago referencia a ello porque en esto se va a centrar el mensaje de hoy. Aunque este título hubiera caído muy bien desde el llamamiento a los apóstoles, a los verdaderos discípulos, hoy vamos a tomar este tema, lo tenemos ahí anotado para que constantemente recuerdas cuál es el contexto en el cual hoy vamos a presentar la escritura. Amados, estuvimos viendo en los sermones pasados lo claro de la doctrina del Señor Jesucristo, cómo el Señor Jesucristo ha venido aquí para directamente romper el poder del diablo. El Señor Jesucristo se ha presentado como alguien que tiene autoridad para hablar la Escritura, alguien que tiene autoridad sobre las enfermedades, alguien que tiene autoridad sobre los poderes de Satanás, y también podemos ver, amados, cómo tiene autoridad sobre las personas que Él mismo elige para que sean sus discípulos. Nos dimos cuenta también en el último estudio, amados, las consecuencias que tiene el blasfemar en contra del Espíritu Santo. Hablamos también qué es blasfemar en contra del Espíritu Santo. Algunos se acercaron a mí con temor y me decían: ¿y si ya blasfemé contra el Espíritu Santo? ¿Ya no tengo perdón? Una de las señales maravillosas para saber que no has blasfemado en contra del Espíritu Santo es que te preocupes por blasfemar en contra del Espíritu Santo. Si tú estás preocupado porque has hecho el pecado imperdonable, amado, es una hermosa señal de que Dios aún tiene su amor trabajando en ti, que el Espíritu Santo aún pone en ti, aunque seas un pecador activo, aunque practiques algunas cosas que sabes que no son del agrado del Señor. Si tu preocupación es saber si tú ya caíste en el pecado imperdonable, quiere decir que el Espíritu Santo aún sigue obrando en ti. Recordemos que el Señor Jesús dijo: todos los pecados les son perdonados. Dime, ¿cuántos pecados, amado? Todos los pecados. ¿Aún ese pecado que tú practicas? ¿Aún ese pecado, hermano? ¿Aún ese pecado que no puedes quitar de ti, hermano? ¿Aún ese pecado? Es hermoso saber cómo nosotros, sin merecer de la gracia, recibimos eso inmerecido, y el Señor en su misericordia sigue sosteniéndonos. El viernes tuvimos un estudio acerca de eso. Amados, ¿cómo tú y yo, siendo pecadores, podremos llegar a la perfección que Dios demanda para su iglesia? No, no podemos. Es Cristo mismo intercediendo por nosotros, que el Espíritu Santo está constantemente trabajando en nosotros para poder llegar a una santidad. Que en esta vida jamás vamos a ver la perfección, que en esta vida jamás vamos a ver una iglesia perfecta. Es más, probablemente ni aun cuando el Señor venga nosotros vamos a estar perfectos al 100%, sino aún allá vamos a seguir siendo perfeccionados a la imagen del Cordero Santo. Me gozo, amados, platicando acerca del domingo pasado con algunos hermanos muy preocupados, algunas hermanas que me hablaban o me mandaban algunos mensajes diciendo: pues yo sigo preocupado acerca del pecado imperdonable. Imagínate caer en el pecado imperdonable. Te das cuenta cómo el temor aún nos lleva a rendirnos, a arrepentirnos y a dar gloria al Señor, al perdonador. La blasfemia contra el Espíritu Santo aquí se ve presentada porque estos fariseos estaban atribuyendo el poder sanador de Dios, no únicamente sanador, el poder para hablar la palabra, el poder para sanar, el poder para expulsar demonios, a Satanás. Sabemos, amados, que el Espíritu Santo es Dios. Sabemos que Cristo antes dijo que las blasfemias en contra de Él o en contra del Padre, porque dice que cualquier blasfemia será perdonada, pero no la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede aquí? La figura del Espíritu Santo está por arriba, la persona del Espíritu Santo está por arriba en cuanto a honra del Padre y del Hijo. No, amados. Lo que sucede es que el Espíritu Santo es aquella persona de la Trinidad que está ejerciendo el poder en todo aspecto en nosotros. El Espíritu Santo es el que se reveló desde el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos cómo
cómo el Espíritu Santo levanta a Jesús de la muerte, cómo el Espíritu Santo es el que llena a los discípulos el día del Pentecostés, cómo el Espíritu Santo es el consolador, cómo el Espíritu Santo es el que nos llevó y nos preserva en Cristo. El Espíritu Santo es el poder activo del Señor. Cuando se atribuye alguna obra de Dios a Satanás, o cuando se duda del poder de Dios, estamos dudando del poder divino del Señor, es decir, del poder del Espíritu Santo. Ese es un pecado imperdonable, es el pecado de no creer que Dios está haciendo las cosas, sino el enemigo. Y este fue el gran problema de los fariseos. Los fariseos, amados, caracterizados por llevar la contra hacia con Jesús, están constantemente yendo, tratando de opacar y de hacer quedar mal al Señor Jesucristo. Obviamente se vieron frenados en su obra, y vemos cómo ellos tienen el corazón completamente entenebrecido. ¿Tú tienes el corazón entenebrecido? ¿Acaso tú no sientes dolor por tu pecado? ¿Acaso tú pecas deliberadamente y no sientes ningún tipo de remordimiento? No creo que sea el caso aún. Si hubiese el caso en alguno de nosotros que peque deliberadamente y que no sienta absolutamente nada, y hoy escucha la palabra de Dios, y el Señor crea algo en él, un sentimiento de culpa y de carga, es momento, amado hermana, de que vayas arrepentido a los pies del Señor y clames por perdón. Tal es la enemistad del corazón, amado, que los inconversos pretenden que los creyentes crean que Cristo estaba haciendo la obra de Satanás. Cuando los pecadores son llevados al arrepentimiento y a la vida nueva, ellos obviamente atribuyen la obra al Dios Altísimo y no al enemigo. Los fariseos estaban atribuyendo la obra a Satanás. Así que aquellos que tuvieron temor, amados, acerca del pecado imperdonable, tengan paz. Recuerden que el Señor Jesucristo ha venido a perdonar a los pecadores. ¿Y qué tipo de pecados? Todos los pecados, a excepción de blasfemar contra el Espíritu Santo, amados. El gran consuelo de todos los cristianos, para todos los verdaderos cristianos, es saber que son queridos por Cristo, al grado de que toda la inmundicia y todos los pecados son perdonados en Él. Así que gloria al Rey de Reyes, amados. Entrando en materia, hermanos, me gustaría que fuéramos a empezar a exhibir el significado real de la palabra de Dios, exponerlo y que todos nosotros podamos ser alimentados por Él. Dice la palabra: vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a Él llamándole. Aquí hay algo importante que tenemos que ver, hermanos. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablábamos de la oposición que Jesús estaba enfrentando? Era a través de tres grupos. ¿Quiénes eran? ¿Recuerdan? La multitud, sus seguidores, los fariseos. La multitud, los fariseos y su familia. La multitud, los fariseos y su familia. Los seguidores ya habían sido llamados, ya estaban detrás de Él, cuidando acerca de las cosas de Jesús y cuidando también al Señor, obviamente temerosos. Pero fíjate qué tremendo, hermanos. Nuevamente se vuelve a ver la oposición acerca de su familia. Había una multitud tan grande que yo supongo que la familia no pudo llegar con facilidad. Ellos iban a buscar para prenderle. La palabra prender es sinónimo a arrestarle, es decir, no es una palabra que únicamente habla de ir por él y tomarlo, sino de una palabra que va más allá, una palabra que lleva violencia. La familia pensaba arrestar a Jesús, llevar a Jesús a un lugar donde no pudieran hablar. ¿Hablar qué? Hablar en contra de las autoridades religiosas, porque ellos habían comenzado a hablar a tal grado de Jesús que la multitud corría la voz y decía: ¿quién es este hombre? ¿Ya oíste que tiene poder de Satanás? Que es Belcebú libertando a los endemoniados. Y la misma familia estaba en contra de él. Y dice el versículo 31 que vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera enviaron a él llamándole. Probablemente no te has percatado de lo que nuevamente se vuelve a confirmar aquí.
Imagina que tú y yo estamos en algún lugar haciendo lo nuestro, pero que no es del agrado de nuestra familia. La familia ya intentó decirte que no hagas lo que estás haciendo, que va a causar un daño a tu vida, que vas a hacer que el nombre o la familia quede quemado ante la sociedad. Y de pronto comienzas tú a hacer lo que tienes que hacer. Y tu familia no logra llegar por la multitud y te manda a llamar. Por otro lado, podría ser que la familia sí podía llegar, pero no quisieron llegar porque no quisieron apoyarte en lo que tú estabas haciendo. Fíjate algo importante aquí. Dice, vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Es como si alguna vez estuviste a cargo de alguna actividad en donde tu familia no estaba de acuerdo. Está mucha gente ahí en tu actividad, en tu recital, en tu obra de teatro, en tu exhibición o lo que sea, tu partido de fútbol. Invitas a tu familia y tu familia te dice, no, yo no voy a ir. Y por el contrario, van para ver si pueden convencerte de que te calles y no hagas lo que vas a hacer. Nuevamente la familia, viendo que Jesús continuaba haciendo lo suyo, mandan llamarle. Como si le dijeran a alguien, ¿sabes qué? Yo no voy a entrar, pero puedes llamarle y decirle que salga. Puedes decirle que su mamá y sus hermanos están aquí. Y es sorprendente, amados, cómo el Señor Jesús, a través del tiempo de su ministerio y los 3 años más difíciles para Él, está fuera del apoyo aún de su propia familia. Vienen después sus hermanos y su madre. Para cualquier hombre es hermoso que su familia participe con ellos en sus proyectos y sus logros, o aún en sus derrotas, estar junto con la familia, ¿o no? Podría dejarte tus amigos, podría dejarte la multitud, pero si estás con tu familia, estás bien. No en el caso de Jesús. Ellos se quedaron afuera y enviaron llamarle. Y la gente que estaba alrededor le dijo, oye Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, le dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana. Amados, el pasaje anterior, nosotros vimos que los suyos querían arrestar a Jesús. Y lo querían arrestar para que dejara de hacer la obra que él estaba produciendo con tanta emoción y conmoción. Los suyos, esa familia, iban con intenciones de callar a Jesús. No es la primera vez que Satanás influye a sus allegados para querer detener la obra. Alguna vez más adelante lo hace con Pedro, cuando Pedro incita a Jesús a que huya del lugar por lo que le va a suceder. Y el Señor Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. La familia es usada por el enemigo, así yo lo veo, para tratar de frenar a Jesús. ¿A quién más tú le vas a hacer caso si no es a tu familia? En este pasaje, amados, nosotros tenemos algo asombroso. Su madre y sus hermanos que vienen a buscarle, vienen con una actitud agresiva, una actitud no buena, una actitud no de apoyo, sino una actitud en contra de la obra de Jesús. Sin embargo, la finalidad de Jesús es predicar el Evangelio y no ser amedrentado o apaciguado por lo que sus hermanos y su madre están haciendo. En algunas otras partes de la Escritura, amados, sabemos que los hermanos de Jesús no creen en Él, no creen en el ministerio terrenal. Algunos aquí probablemente no sepan que Jesús tenía hermanos. Jesús tenía hermanos y Jesús tenía hermanas, y no eran hijos de José, sino fueron hijos de María y de José. Estos hermanos se oponían a él. Hay un ejemplo que me gustaría que vieran para poder afirmar esto con la Escritura en Juan 7:5, si me quieren acompañar.
Dice Juan 7:5, antes están hablando el 3, dice, desde el versículo 3, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos, es importante que distingan, hay algunos que dicen, sobre todo la doctrina católica romana, dice que cuando dice hermanos se refiere a sus discípulos, y aquí hay distinción. Dice, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos allá en Judea vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, le dijeron sus hermanos. El versículo dice, porque ni aún, ¿quiénes? Sus hermanos creían en él. El Señor nuevamente detiene a sus hermanos y les dice, mi tiempo aún no ha llegado. Mi tiempo aún no ha llegado. Pero podemos ver también, amados, que después de la resurrección, su actitud cambió radicalmente. Dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. A fin de cuentas creyeron. Ahora sale algo, una pregunta importante, hermanos. Debemos entender que por el hecho de ser sus familiares directos, eso no quiere decir que ellos ya eran discípulos en automático. Ellos, al igual que todas las demás personas, tuvieron que pasar por un proceso que los llevó a caer y a reconocer el Señor de Jesús. Podríamos decir, pero bueno, yo lo he escuchado de algunos de ustedes, ¿cómo es posible que los hermanos de Jesús, oye, la madre, cómo es posible que la madre, después de que un ángel se aparece, después de que ella sabe que no hubo una relación sexual para concebir a Jesús, cómo es posible que no crean en él? Amados, recordemos la doctrina, una de las doctrinas de la gracia importante, la que mencionamos primeramente, ¿cuál es? Depravación total. El hecho de que la madre de Jesús era su madre y eran sus hermanos, no quiere decir que no eran depravados totalmente. Hemos platicado, nosotros sabemos que no debemos de continuar pecando, ¿y pecamos o no? Nosotros hemos visto milagros del Señor aún dentro de la congregación, ¿sí o no? Y seguimos actuando en ocasiones como incrédulos, ¿sí o no? ¿Qué nos hacen diferentes a la madre de Jesús y a sus hermanos? Absolutamente nada. Estamos unidos por esa condición que el hombre tiene, que es la depravación total. La depravación total del hombre es que está el hombre inundado en su incredulidad y en su vida pecaminosa. Debemos entender que la madre y los hermanos no tenían una condición distinta a la nuestra. Aún ellos vieron. No sabemos en realidad cómo fue la vida de Jesús y su juventud. No sabemos si el Señor Jesús emprendía una multitud de milagros frente a su familia y a su madre. Probablemente no, hermanos, o probablemente sí, pero lo que vemos aquí en la Escritura, que la familia no quería que Jesús continuara con su ministerio. Obviamente el Señor Jesús era sin pecado. Y cuando leemos este texto, que muchas veces hemos usado para ofender a los católicos, diciendo, ¿qué no ves que hasta su madre la dejó afuera? Estaríamos diciendo que el Señor Jesús está deshonrando a su madre. No va por ahí, sino que el Señor Jesús quiere ir a algo más profundo. La familia tuvo que pasar por el proceso que les llevó a creer en Jesús y aceptarle como su Señor y Salvador. Y si bien es cierto, amados, que ellos tuvieron el privilegio de convivir directamente con el Señor, tal vez ese mismo hecho se convertía en ocasiones en un obstáculo para ellos. Mira que las obras de la carne que predominan en el pecador también contienen celos, envidia. Los hermanos de Jesús, lo más probable que tenían celos y envidia de un hombre tan puro, tan perfecto, tan santo. Es como cuando en la familia alguien tuvo a alguien muy inteligente y los otros no. O alguien como más alto que los demás, o mejor parecido físicamente, y que siempre es ocasión de envidia de los hermanos. Probablemente la niñez o la juventud. O un hijo más obediente que otro y el desobediente le tiene envidia al obediente. A ti te aman más que a mí. No sé cuál era la condición. Supongo que Jesús era bien amado por la familia, pero aquí nos habla que ni aún su madre tenía en verdad el deseo de apoyar a Jesús en su ministerio. Y en muchas más ocasiones vemos que la madre intenta obstruir. No es porque no sea una verdadera cristiana, sino porque es una verdadera mujer, una humana como nosotros, que también
estaba llena de pecado. Aunque eso es duro de oír para muchos, ella también estaba llena de pecado y ella estaba necesitada de un Salvador. Amén. Lo que está fuera de toda duda, amados, es que esa familia no era una familia común y corriente. Era una familia común y corriente. La diferencia que entre ellos estaba el Hijo de Dios encarnado, mas no esa condición de Jesús no era la que hacía el cambio en la familia. Nosotros podríamos decir, somos una iglesia cristiana, el Señor Jesús está en medio de nosotros y por ese hecho cambiar en automático. No es así, ¿se dan cuenta? Nosotros seguimos perseverando en contra del pecado. La familia de Jesús era como nosotros, era una iglesia, por ser familia, creían en Dios, tenían a Jesús en medio, pero aún continuaban siendo pecadores como nosotros. Aunque no sabemos tampoco, amados, cuántos sabían sus hermanos acerca de su nacimiento sobrenatural, porque la Escritura no habla si los hermanos estaban firmes en esa idea. Lo que sí estamos seguros es que ellos observarían grandes diferencias entre Jesús y ellos mismos, y tal vez eso se traducía en estos celos que yo te menciono. Probablemente verían la santidad del Señor y ellos, no siendo completamente santos, estaban furiosos, hermano, también en algunas cosas como hermanos de Jesús. Eso es natural. A nosotros no sucede. Muchos en la iglesia están celosos por los ministerios de otros. Muchos en la familia están celosos de que Dios use a unos más que a otros. Es la vida del hombre, es la naturaleza pecaminosa del hombre. Y la familia estaba igual. Y la Escritura nos explica, amados, que todo esto acontecía. Podemos ver en Juan 7, 1 al 19 también. 1 al 9, perdón. Lo voy a leer completo. Dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. A la familia, si te das cuenta más adelante, no le importaba que Jesús tuviera miedo o tuviera temor de que podían prenderle y matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos, esta fiesta que se hacía para recordar la peregrinación del pueblo de Israel por el desierto. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea. Hermanos, ¿tú sabes cuando tu hermano, quien tiene hermanos o hijos, tiene miedo? Por supuesto que sí. A los hermanos no les importaba. De pronto yo pudiera ver en esta acción como aquellos hermanos de José, celosos por José, que tan celosos estaban que pudieron matarle, que lo aventaron a un hoyo y que prefirieron mejor venderlo. Supongo, hermanos, que la plática de una familia era de Jesús. Jesús les decía: no quiero ir todavía ahí, aún no es mi tiempo. Hay gente que tiene problemas en contra mía, pueden matarme. Y los hermanos: no importa, ve a presumir tus milagros, ve y muestra tus milagros allá. ¿Qué no quieres hacer más discípulos allá? ¿No quieres mostrar tu poder acaso, Jesús? Ellos no les importaba realmente lo que a Jesús le importaba. Ellos querían que fuera allá. Probablemente dentro de su depravación humana decían: a lo mejor nos libramos de este hermano, como lo hicieron los hermanos de José. Mas la voluntad de Dios era otra. La voluntad de Dios era otra. Podemos ver también, amados, cómo los hermanos de Jesús veían por sí mismos, como muchos de nosotros también vemos por nosotros mismos. Tampoco podemos entender, amados, cómo es que el Señor Jesucristo en versículos más adelante nos dice que deja a su madre afuera. ¿Acaso la madre también estaba en contra de él? Como los hermanos, la madre había sido ya corrompida por la idea de los hermanos para no apoyar a Jesús. ¿O qué sucedía? Yo no me imagino a una María absolutamente perversa. No me imagino tampoco a una María que no apoye a su hijo. Aquí las mamás apoyan a sus hijos. Probablemente el sentimiento de María era el no querer que algo malo le sucediera. Era diferente a la situación que Jesús estaba atravesando por la envidia de los hermanos. Una madre, obviamente, tiene más amor por sus hijos que los hermanos por los hermanos.
También nos podemos dar cuenta, amados, de la incredulidad de los hermanos de Jesús, porque después de que el Señor resucita, podemos ver en 1 Corintios 15:7, uno de los hermanos del Señor y miembro destacado de la primera iglesia en Jerusalén es Santiago. Gálatas 1:19 también nos dice eso. Evidentemente algo cambió radicalmente cuando el Señor Jesús resucita, que de pronto la familia cree. Tanto cree que aquella epístola de Santiago, aquella carta, es escrita por uno de los hermanos. Recuerda que ese Santiago no es apóstol. Los apóstoles ya habían sido elegidos. El hermano de Jesús es quien escribe esta carta, obviamente cayendo en absoluta fe. El mismo Santiago escribe en el capítulo 2, versículo 1 y dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. El mismo hermano reconociendo al Señor Jesucristo, probablemente el mismo hermano que estaba siendo de influencia para los otros hermanos para ir a aprenderle. Los hermanos de Jesús, Simón, Juan, Jacobo y Judas, que ninguno de estos es los que aparecen como los apóstoles. Judas habían muchos, Juanes habían muchos, Simones habían muchos, y Jacobos también, que Jacobo es Santiago. También podemos entender, amados, que para María no fue sencillo ser la madre del Hijo de Dios encarnado. Imagínate saber lo que había de acontecer para su hijo, probablemente yendo en contra de la voluntad de Dios. Es como si ustedes, mamás, en unos años que Dios quisiera, algún hijo o hija están saturados del Espíritu Santo y les dicen: quiero ir de misiones a África, o quiero ir de misiones a Siria, en donde están matando a cristianos, mamá. No sé, ¿tú qué le dirías? Sí, claro que sí, hijo, hija, vete. El Señor contigo, gloria al Rey, y cantas alabanzas, sabiendo que ya no va a regresar. ¿Sí me explico? El amor de María por Jesús no cambiaba por ser la madre del Hijo de Dios, era el amor de una madre normal. Ella no quería que su hijo fuera atravesado. No quería. Simeón, el sacerdote que presenta a Jesús, le dice: él será entregado, va a ser herido por espada. Va a ser herido por espada, y eso se está refiriendo a que va a ser tremendamente, violentamente azotado. María sabía desde el nacimiento de su hijo quién era y lo que iba a suceder. Y es como una madre mexicana, ¿no, hermanos? Preocupada y yendo a cualquier rincón del mundo por sus hijos cuando están en problemas. Ahí está la madre de Jesús, moviéndose con los hermanos que ellos cargaban envidia por él y por el amor que la madre supuestamente tenía sobre Jesús. Y ahí va la madre preocupada. Ella aceptaba con agrado que Dios quisiera utilizar a su hijo, pero también, hermanos, supongo que atravesaba por grande dolor sabiendo lo que iba a acontecer a su hijo en poco tiempo. No dejaba de ser su hijo. También, amados, podemos ver en la Escritura que ella no entendía lo que Jesús hacía, y su corazón de madre no quería verlo sufrir. Probablemente ella es la excepción de lo que estuvimos viendo acerca de que los suyos, su familia, querían prenderle. Probablemente ella es la excepción de alguna obra de la carne en cuanto a celos, contienda, envidia, y ella era por preocupación. Ay, hijito, mejor ya no vayas. Ay, hijito mío, mejor vente a la casa, escóndete ahí. ¿Por qué no predicas desde la casa? ¿Por qué no sigues en tu taller de carpintería unos pocos días más? ¿No? Probablemente eso lo haríamos tú y yo también por nuestros hijos, sabiendo que van a morir, hermanos. Y eso es lo que a veces hacía que tomara decisiones equivocadas. No es el contexto, pero tengo que profundizar en ello, amados. Por ejemplo, sentimos admiración por María cuando la consideramos en la actitud que tomó cuando el ángel del Señor le anunció que el Espíritu Santo vendría sobre ella y que ella iba a concebir a un hijo y sería llamado el Hijo de Dios. Y quisiera ver unos pasajes de ahí en Lucas 1:26. Esto nos ayuda mucho para que cuando tengamos que predicar a algún incrédulo en la fe cristiana, en la fe verdadera,
exalta María sobre Jesús. La actitud de María era de una verdadera sierva. Por eso nosotros amamos a nuestra hermana María, que descansa en Cristo y está esperando a que el Señor venga también. La actitud de ella de una verdadera sierva del Señor. Dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y de nombre de la virgen era María. Dice el versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y le darás luz a un hijo y llamarás a su nombre Jesús o Emmanuel, Dios con nosotros. Era para que ella se exaltara y se sintiera la reina que el católico romano tiene de María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mamá, imagina que el Espíritu Santo pone en ti al Hijo de Dios. ¿Cómo te sentirías? ¿Humilde serías? ¿Actuarías como si no te hubieras ganado la lotería? Te aseguro que no, estarías sonrojada, tus mejillas se levantarían de gozo y no podrías opacar la felicidad que tienes. Pero mira el versículo 38, después de todo esto que el ángel le narra. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa es la verdadera María. Una María sujeta a la voluntad de Dios, una sierva, no una reina. Una sierva como la madre de Jesús, no una reina que es exaltada. Ninguna de las oraciones y letanías que se levantan a la María del católico romano ha sido escuchada por la verdadera María. La verdadera María dice, se regocija mi alma en Dios mi Salvador. También podemos ver cuando los pastores amados, a los que se les había aparecido los ángeles, contaron a José y a María todo lo que se les había dicho. Ellos llegan y empiezan a alabarles a esa familia, y ella tuvo una actitud tan sabia. Dice Lucas 2:19, ahí mismo, pero no vayan. Dice, María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Algunas mamás aquí dicen, oye, tu hijo ganó la competencia y que mira, qué inteligente. Sí, no, es que estudia mucho y mira que mi hijo es el mero mero, ¿no? Pero María meditaba en su corazón, se quedaba callada. Más tarde también les hacía referencia cuando Jesús es presentado en el templo y escucharon las palabras de Simeón. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, aunque fue especialmente María la que escuchó algo que le dijo el anciano Simeón, en lo que tendría que pensar por mucho tiempo, y era fácil de aceptar. Dice, y los bendijo Simeón, sacerdote que presenta a Jesús, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La realidad, amados, que María sabía lo que Jesús iba a hacer, lo que iba a padecer, sabía quién era su hijo, porque definitivamente Jesús fue hijo de María. Eso no es antibíblico, no es anticristiano, es la realidad. María lo tuvo como hijo, lo crió como hijo, y Jesús honró a sus padres como lo que eran, sus padres. Entonces, también podemos ver, amados, que cuando Jesús cumplió 12 años, se quedó en el templo mientras sus padres, sin darse cuenta, regresaron a Nazaret. Y unos días después, cuando estuvieron preguntando, volvieron a Jerusalén y se sorprendieron porque vieron a Jesús en medio de doctores de la ley. Y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? El Señor se perdió por unos días. He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Pero Jesús dijo algo que su madre no llegó a entender hasta mucho después, y lo guardó en su corazón. Jesús dijo, ¿por qué me buscabas? ¿No sabes que en los negocios de mi padre es necesario estar? Jesús no fue grosero. Jesús le dijo, madre, recuerda
que se te fue dicho que yo venía a hacer la voluntad del Padre. Cuando llegó el momento de que ya Jesús era un hombre y comenzó su ministerio, María tuvo que adaptarse a la nueva posición que a partir de ese momento tendría que ocupar con la relación que tenía con Jesús. María tenía que acoplarse. Es difícil, amadas, cuando tu hijo crece y te dice, no te metas en mi vida, yo tengo que hacer lo mío. Pero en este caso no era un simple hombre caprichoso por su propio yo y satisfacer sus necesidades de hombre, sino era aquel que venía a humillarse para satisfacer los deseos del Padre y hacer su voluntad. También podemos ver cuando el Señor Jesús y sus discípulos son invitados a la boda de Caná en Galilea, María parece querer dirigir a Jesús, lo que el Señor Jesús no le permite, y de hecho se dirige a ella con cierta dureza, diciéndole, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido la hora. Él no está deshonrando, amados. Jesús es sin pecado. Las respuestas que él daba duras eran sin pecado. ¿Puedes entender? Podríamos decir, oye, qué duro. Estaríamos sacando la palabra de contexto, amados, porque el Señor Jesús no se molestaba con ira, no hacía los pensamientos con odio porque no había pecado en él. Simplemente él ponía en su lugar a su madre cuando su madre quería dirigirlo. Y también en este pasaje que tenemos delante, amados, en el Evangelio de Marcos, tal vez está ocurriendo algo parecido. Su amor de madre, preocupada por su hijo, no le permite dejar fuera a su hijito, a su hijo Jesús, por el camino. No le permite dejarlo solo en el andar. Sabe lo que le va a suceder, pero el Señor Jesucristo tiene que poner un alto, porque Él viene a cumplir la voluntad de su Padre, no la voluntad de su madre terrenal. Pero el Señor es quien nos da la fe, y María tenía fe, amados. Y aunque no siempre como nosotros acertaba correctamente en su comportamiento, evidentemente, amados, yo pienso que no debió haber sido fácil ser la madre del Señor. No era fácil ser la madre de Jesús. Sin embargo, ella meditaba y tenía en su corazón, yo imagino una mujer angustiada por saber no lo que estaba haciendo de todo Jesús, sino lo que iba a suceder. Ella esperaba, ¿y cuándo va a comenzar todo esto? ¿Cuándo van a comenzar a violentarte? ¿Cuándo te va a atravesar esa lanza? ¿Cuándo vas a dejar tu cuerpo por pecadores? Así que nos encontramos en estos pasajes, amados, con algo muy controversial. Vienen después sus hermanos y su madre, y estando afuera envían llamarles, es decir, no entran. Lo más seguro, amados, es que si la madre y los hermanos dicen a la multitud, somos su madre y sus hermanos, déjenos pasar, ¿los iban a dejar pasar o no? Claro que sí, los iban a dejar pasar. Pero ellos deciden quedarse afuera. Ellos no quieren participar. Si estamos viendo dentro del contexto del amor de la madre probablemente quería entrar, pero los hijos le decían, no, madre, no entres, ¿para qué entras? ¿No estás viendo lo que tu hijo está haciendo allá? Ellos no quisieron entrar. Platicábamos el domingo, el hecho de que José no se menciona aquí, lo más probable es que José ya había partido a descansar. La respuesta hermosa del Señor en el versículo 33 es, ¿quién es mi madre y mis hermanos, amados? Esto parece algo irrespetuoso, pero recordemos siempre que el Señor Jesús no fue pecador, nunca hizo pecado. Aunque parece irrespetuoso, Jesús se está refiriendo a los discípulos que están con Él, algo mucho más profundo que eso. Parece que el Señor Jesús está desheredando a su madre y a sus hermanos. ¿Qué no conocía el Señor Jesús? ¿O qué de plano se había salido de sí? No, hermanos. Él sabía quién era su madre, Él sabía quiénes eran sus hermanos. Pero el Señor Jesús quiere dar una enseñanza que dio a sus discípulos y que hoy nos la va a dar a nosotros también. El Señor Jesús no hace esa pregunta para excluir a su madre y a sus hermanos, sino para establecer un concepto nuevo de una familia que incluya a todos aquellos que cumplen con la voluntad de Dios.
Lo que el Señor Jesús quiere enseñar a sus discípulos es a que Él vino a establecer la verdadera familia del Señor. Y eso es completamente profundo, amados, porque si yo te pregunto, ¿qué personas son las más importantes para ti en esta vida? ¿Quiénes me responderías que son? Tu esposa y tus hijos, tu papá, tu mamá, tu familia, ¿verdad? El Señor Jesucristo está diciendo, ¿quiénes son? Mi padre, mi madre y mis hermanos. Intenta estar en un lugar, hermanos, en donde se te está reconociendo, como te decía en un principio, por algo. He visto muchos ejemplos, ¿no? Aquellos niños presentando una obra de teatro que están tristes porque ya van a salir a escena y no ven que está la familia. ¿Y qué sucede cuando llega la mamá o el papá y se ven que entran por aquella puerta del fondo, los ven y se emocionan? Imagina si el Señor Jesús amaba a su madre, ¿tú crees que la amaba? Si Dios es amor, ¿tú crees que amaba a sus hermanos aunque sus hermanos no lo apoyaban? Claro. ¿Tú crees que al Señor Jesús no le hubiera gustado que su familia hubiera estado sentada junto a Él? Claro, hermanos. Pero no obstante, amados, Él está reconociendo que la familia verdadera es aquella que hace la voluntad del Padre. Podemos ver también que Él reconoce que la fe requiere poner a Dios sobre la familia, hermanos. El Señor Jesús está enseñando tanto aquí. Él está sometiéndose a la voluntad de Dios, y aunque quiere a su madre y a sus hermanos dentro, pudo interrumpir el sermón y decir, perdón hermanos, díganles que pasen. Él sabía que ellos no querían entrar. Aquí te esperamos afuera si quieres, Jesús. Aquí estamos bien. No, hijo, si quieres termina y luego ya te vienes a comer. Pero el Señor Jesús está reconociendo y está mostrando que la fe requiere poner a Dios sobre la familia. El Señor Jesús está diciéndonos que la fe a veces resulta como división en la familia. Esto es de las cosas, amados, más graves y las que cuestan más trabajo para las familias que aún no se convierten en Cristo. O sea que prefieres tu iglesia que venir a la casa. Hoy, por ejemplo, algunos no vienen porque prefieren a la familia que al Señor. Por el Día del Padre. Pero el Señor Jesucristo, teniendo la autoridad, sin tener la necesidad de nosotros ni de hacer lo que iba a hacer, amados, porque Él es autoexistente y no necesita de nadie más, Él enseña a sus discípulos a negarse a sí mismos para hacer la voluntad del Padre. El Señor está diciendo que aún si amas más a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, que a Él, no eres digno de Él. Su punto no es que las relaciones familiares no tienen ningún valor. No te confundas. El punto de Jesús no es de que papá, mamá, hermanos, esposa, hijos no valgan nada. No. Su punto es que Él es más importante que todos ellos. Su punto es que aún puedes dividirte de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, pero no de Él. Su punto es que si alguien de tu familia te divide de Jesús, tú te dividas de Él y te vayas con Jesús. No quiere decir que la familia no tenga ningún valor, mamá o papá, hermanos o primos. No. Sino que deben de subordinarse a la relación espiritual que tienes para con el Señor. He aquí, mi madre y mis hermanos, parece, amados, que está despreciando a su familia. Recordemos, amados, el contexto de la Escritura de que Jesús es sumamente santo. No hay pecado en Él. No sería como algunos de nosotros decir, pues no vienen a la iglesia, entonces ya no son mis papás, ya no son mis hermanos. Y te hablan y, ya no son mis hermanos. No, ya no. Ahora tengo una nueva familia.
y esa familia no me deja. No, amados, la actitud de Jesús es amorosa. Está únicamente enseñando a sus discípulos que es más importante hacer la voluntad de Dios que hacer la voluntad de la familia, de las personas terrenales. Pero lo más seguro que saliendo el Señor Jesús de ahí fue a abrazar a sus hermanos traidores y a su madre que lo abandonó dejándolo solo en su ministerio. Es lo más seguro. Que el Señor Jesús, enseñándonos que amemos a nuestros enemigos, sabiendo que su familia no era su enemiga, salió y les dijo: no importa, no se preocupen, sí me hicieron falta, me hubiera gustado que estuvieran ahí conmigo, pero no se preocupen, no hay problema. Yo imagino eso, imagino la actitud de Jesús sumamente bondadosa. He aquí mi madre y mis hermanos. Y dice: porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta sección entera, amados, sirve para preparación de este último versículo. El establecimiento religioso, amados, ha rechazado a Jesús. Y el Señor Jesús responde cambiando su enfoque. No busca ganarse su alianza ni favor. En lugar de eso, se dirige hacia aquellos que están listos para aceptarle. El Señor Jesús podía dirigirse hacia los fariseos también para ganarse su favor y estar de su lado y tener todo el dominio y el poder, pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús busca estar y que ellos estén con Él, aquellos discípulos, aquellos que no les importa nada más que estar con Jesús. Mientras que los hermanos de Jesús no creen durante su vida, como lo vimos ahí en la fiesta de los tabernáculos. Podemos ver que más adelante, a través de su muerte y resurrección, su hermano Santiago, como te decía, cae y llega a ser un líder en la iglesia de Jerusalén. Pero lo que quiero que veamos que es hasta que el Señor resucita. Es tremendo, pero yo creo, amados, que no hay algo más triste para un cristiano, sobre todo para un ministro, para un pastor, o algún misionero, o algún evangelista, el no tener el apoyo de su familia. Y el Señor Jesucristo, completamente aturdido por la multitud, completamente agobiado por los ataques de los fariseos, y aparte solo, amados, enseñando con su familia afuera. Ahora, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos puede poner felices más que el sentimiento del abandono del Señor? Lo hermoso, amados, que el Señor nos está diciendo que su verdadera familia es aquella que hace la voluntad del Padre. El Señor nos está diciendo que aun cuando nuestra familia terrenal nos abandona, aun cuando los amigos nos abandonan, aun cuando los hijos nos abandonan, aun cuando seamos divididos por la muerte, Él siempre estará ahí, cuidándonos, como padre de familia, como consolador, como amigo. El Señor Jesús está enseñando a sus discípulos que esta relación que hay con Dios no es por sangre, sino es espiritual a través del sacrificio de Jesús. El Señor Jesús jamás nos está enseñando a que no honremos a padre y madre, sino al contrario, que los honremos. El Señor Jesús nos está enseñando también en la primera carta a Timoteo que debemos de proveer en todos los sentidos a nuestra familia. Pero la prioridad del Señor Jesús es enseñar a sus discípulos que el verdadero cristiano hace la voluntad del Padre. El verdadero cristiano, amados, no va a buscar hacer cosas que la familia le diga en contra de las cosas del Señor. Yo no puedo concebir en verdad a un verdadero cristiano diciendo: hoy yo no puedo ir al culto porque tengo cosas en la familia que hacer. Discúlpenme los que lo han hecho, pero es lo que el Señor está diciendo. No puedo entender a un verdadero cristiano que diga: hoy no puedo ir al día del Señor a festejar con la iglesia porque tengo cosas que hacer.
Lo más seguro, amados, que ese tipo de cristianos están fuera junto con la madre y los hermanos. La prioridad del Señor es que los verdaderos creyentes estén a sus pies escuchando las enseñanzas. Lo más hermoso que estando así, amados, es Él mismo el que nos sostiene. No tendríamos que esperar como Santiago a que algo extraordinario suceda para caer a los pies, sino estaríamos todos los días clamando al Señor frente a frente con Él. Estando ahí, probablemente incómodos, probablemente con hambre, probablemente con sueño, probablemente con calor, hermanos, de cualquier manera, pero con Él, haciendo la voluntad del Padre. Es impresionante cómo nos dice el Señor que aún nos quiere, aún más que a su propia familia. Eso es lo que le dijo a los discípulos esa tarde. Ustedes son mi familia. Ustedes son mi familia. Y esto nos lo sigue diciendo. El Señor mira a su alrededor y viéndonos a nosotros, hombres, mujeres, niños, con todas nuestras limitaciones, sabe que hoy nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y nos dice, ustedes son mi familia. Por eso llamamos al sermón de hoy la verdadera familia. La verdadera familia no se basa en gente bonita, en gente rica, en gente pobre, en gente egoísta o no egoísta, en gente... La verdadera familia la forma Jesús y Jesús mismo la sostiene. La verdadera familia del Señor está llena de pecadores, hermanos, pero de pecadores necesitados, enfermos espirituales, necesitados de un médico espiritual, que es Jesús. Dice el Señor, esta es la obra de Dios, que creas en el que me ha enviado, que hagas la voluntad. Podemos resumir entonces, amados, que aquellos que forman su familia espiritual son los que creen en Él, los que escuchan su palabra y los que la obedecen. ¿Tú quieres saber si eres parte de la familia del Señor? ¿Tú ya has creído que Jesús es el Señor? Ok, ahora examínate. ¿Crees en Él? ¿Escuchas su palabra? ¿La obedeces? Si es así, gloria a Dios. Si no es así, clama al Señor, que te atraiga a Él, que te dé la fuerza, que te levante, que te dé dominio, que te permita someterte a Él y a su voluntad, que te permita apaciguar tus deseos carnales y poder clamar a Él, caer a Él. El Señor sabe, amados, que el ser humano idealiza siempre tener lazos carnales con el mundo. El Señor sabe que tú y yo deseamos cosas afuera y que podemos ponernos en el plan de decir, bueno, no pasa nada, un día y ya. Ay, ¿qué tienes si no voy a esta reunión? ¿Qué tienes si no me otra? ¿Qué tienes si no oro hoy? ¿Qué tienes si no leo la palabra hoy? El Señor lo sabe, hermanos. Por eso quiere que estemos cerca de Él, para oír su palabra, para que la fe venga por el oír, para que se incremente el gozo, para que nos enamoremos más de Él, para que lo deseemos más, para que podamos aborrecer la carne y sus deseos, que la única manera de lograrlo es estar cerca de Él. El Señor también sabe que nosotros tenemos lazos especiales con nuestra familia, pero créeme esto, si tu familia es de tropiezo para que tú hagas las cosas del Señor, tu familia está siendo usada por el enemigo para separarte del Señor. Por eso corre, si amas a tu familia, corre al Señor, que te haga un discípulo verdadero para que tú puedas ser un discipulador de tu familia y los lleves a los pies del Señor, si en verdad los amas. Porque si no los amas, entonces participa con ellos. Falta un domingo para ir a una fiesta, falta un domingo para ir a festejar al Padre, falta un domingo para ir a comer con ellos, falta un domingo para visitar a los familiares que vienen de fuera, falta un domingo si quieres, está bien. Pero si en verdad amas a tu familia por la que faltas a las cosas del Señor, entonces discipúlate en el Señor para que puedas discipular a tu familia. Porque esa familia que te aparta del Señor puede irse al infierno por la eternidad.
podemos ver cómo el ser humano siempre tiene la tendencia a darle la importancia a la familia y a las cosas de la tierra. Aún yo he escuchado decir, ay, bueno, sí, pero también Él quiere que ames a tu familia. También Él quiere que le des tiempo a tu familia. Oye, imagínate que se mueran y ya no los veas. Es normal, es la carne misma también. Y vemos un ejemplo de estas prioridades terrenales, en cambio las prioridades espirituales, cuando en Lucas 11 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurada aquella mujer, bienaventurada, pero más bienaventurados aquellos que oyen la voz del Señor y la guardan. Más bienaventurados que la madre de Jesús, es su iglesia, su verdadera familia, hermanos, que obviamente ya fue añadida también a la familia y estará durmiendo en el cielo también, salvada por gracia, como aquellos de sus hermanos que fueron salvos. Pero ¿qué nos dice el Señor aquí? Mi amor es tan grande por ti, familia amada, por ti, mi hijo, que supera el amor que le tengo yo a mi familia terrenal. Que insisto, dentro de la familia terrenal de Jesús también tiene que haber salvos. Entonces tenemos dos ejemplos grandes en base a esto que estamos leyendo. ¿En qué postura estamos, hermanos? ¿En qué situación estamos? Dime cierto o no. ¿Qué es lo que te separa de una comunión constante con Jesús? Que es tener una comunión con su iglesia. El pecado. ¿Qué pecado? Amar más tus cosas que amarlo más a Él. Por ejemplo, yo sé que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a ir perfeccionando, pero insisto, es una sinergia, hermanos. Cuando tú ya escuchaste el Evangelio y sabes que tienes que perseverar en las cosas de Dios, tú eres quien busca al Señor, aunque Él te está buscando primero. Tú eres quien responde, es una alabanza, es una adoración, ir al culto, ir a la reunión de oración, ir al discipulado, es un acto de adoración, es dejar tus cosas para ir a las cosas del Señor. Es ser capacitado, es ser discipulado, es crecer en fe, en entendimiento, en servicio, porque la iglesia está hecha no para apaciguarte el domingo después de la carga terrenal que tuviste durante la semana. La iglesia, hermanos, es el discipulado, es para hacer familiares celestiales que vivirán adorando al Señor durante toda la eternidad. Por ahí dicen algunos pastores, si no podemos estar 1, 2, 3 días con el Señor en una semana, ¿cómo vas a querer estar con Él toda la eternidad? Pero vamos a decir, bueno, es que allá pues no va a haber las cosas que aquí hay. La misma familia terrenal de Jesús tenía la mente de nosotros. Tantos motivos, probablemente también económicos. Jesús, como el hijo mayor, probablemente era el que proveía a su casa económicamente. Un carpintero excelente, te aseguro que era mi Señor. No era de los carpinteros de hoy en día que no los encuentras después de que les pides un trabajo. Él estaba, hermanos, haciendo lo mejor. Pero llegó un día que aún el dinero y la manutención de su familia se quedó a un lado para mantenerlos espiritualmente a salvo. ¿Estás diciendo? ¿Que aún te arriesgas a ganar menos o a depositar menos esfuerzo y tiempo en tu trabajo para dedicarle tiempo al Señor? Si aún piensas que probablemente me equivoco, aún debes de arrepentirte y caer a los pies del Señor y pedirle perdón. Lo vuelvo a decir, si tu trabajo te separa de las cosas del Señor, amado, confía en el Señor que te salva, que te va a conseguir un trabajo que te dé más tiempo para darle la gloria y la honra a Él. No dejes de trabajar, porque el Señor no bendice a los perezosos. Trabaja, pero confía que el Señor te quiere por completo, no en pedazos. Confía que el Señor te quiere por completo, no en pedacitos. Porque si no se resume, no tengo tiempo, Señor, te doy el tiempo que me sobra, ¿cierto? Te doy lo que me sobra, lo que puedo, Señor. Es que tú sabes que no puedo más. ¿Qué es más importante entonces? Y yo sé que
suena fuerte y confronta, ¿no? Pues manténme tú entonces, pastor, para que yo pueda hacer las cosas del Señor. No se trata de eso, amados. Se trata de que valores qué es más importante, si lo terrenal o lo espiritual, y ponlo hoy en balanza. ¿Qué es más importante para ti? Ponlo en balanza, vale la pena, porque si tú descubres que lo terrenal tiene más peso que lo espiritual, es buen momento para arrepentirte, amado, y entrar y tocar y decir: yo me iba a quedar afuera, pero mejor prefiero meterme contigo, Señor. Lo que su familia en ese momento no hizo. Ya hemos visto que el Señor coloca por encima de todo parentesco familiar la relación espiritual, por arriba y por delante de todo lazo natural, amados. Los intereses del Padre para el Señor Jesús fueron lo más importante. ¿Sabes a qué grado? Para que veas que es bíblico lo que te estoy diciendo. El Señor Jesús llegó a decir que no acepta por discípulo a quien ame más a su familia que a Él. El Señor Jesús no acepta por discípulo a quien ame más a su familia que Él. ¿Sabes lo que está diciendo, hermanos? Sería muy bueno, porque aquí entre nosotros debe haber alguno que aún siga jugando al cristiano, diciendo: bueno, pues después, bueno, mañana. Ay, el Señor sabe cuál es mi condición. Es una alerta, hermanos. Es una buena y santa advertencia que el Señor nos dice: si tú amas más las cosas de esta tierra, aún a tu familia, no eres digno de mí. Eso nos debe de poner a pensar. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres e hijos, hermanos, hermanas, y aún también no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo más duro en nosotros y más irreverente sería: pues entonces yo creo que no soy su discípulo, yo me voy. Piensa en la eternidad, hermano. Hermano, piensa en la eternidad. Lo más seguro es que el Señor nos está diciendo: aborrece a todo y ámame a mí sobre todo. ¿Con qué? Con toda tu vida, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con toda tu alma. Ámame sobre todo. Yo me encargaré de lo demás. El Señor, te aseguro que nos dice: tenme a mí en primer lugar y yo hago todo lo demás. Él dice: primeramente busque el reino y mi justicia, y todo lo demás será quitado, ¿verdad? Será añadido. Pero seguimos dando los topes, hermanos, contra la pared. Es un hecho, amados, que el reino de Dios establece nuevas prioridades en las relaciones de quienes quieren pertenecer al Señor Jesús. Él no pone limitantes a nadie. Todos son aceptados. Todos los que quieran venir a beber pueden beber. Todos los que quieran beber, beban. Todos están invitados a la fiesta, al banquete. El problema es que no todos quieren ir. Y cuando yo recuerdo quién es Satanás, y cuando yo recuerdo que aún Satanás tentó al mismo Jesús, yo relaciono una vida cristiana tibia, una vida cristiana secular, con un susurro de la serpiente antigua. No pasa nada, no hagas esto, mira, dedica, mira, necesitas trabajar más, mira, necesitas tiempo, ve con tu familia, ve con esto, ay, no pasa nada, luego empiezas la próxima semana, el domingo. ¿Qué quiere hacer? Mantenerte lejos de Jesús. Lo más difícil para nosotros, que la relación de Jesús con el mundo es a través de su iglesia, hermanos. Eso es lo más difícil, porque nos gustaría tener una relación con Él directa sin necesitar de nadie ni de nada. ¿La podemos tener? Por supuesto que lo podemos tener. Pero la relación sólida y verdadera se experimenta con y a través de la iglesia. Con y a través de la iglesia. ¿Cómo puedes servir en la iglesia? ¿Necesariamente tienes que hacerlo aquí adentro para decir: Jesús, estoy aquí? No, amado. Cualquier cosa que hagas fuera de este lugar, lo haces también en nombre de la iglesia. Pero la relación con Él, en cuestión de adoración, alabanza, oración, escuchar su palabra, se hace en congregación. Por eso el Señor se sentaba con sus discípulos a enseñarles. Por eso la palabra se predica en un púlpito,
para que sea lo central, lo más importante, la palabra de Dios, no el hombre que está aquí. El hombre podría ser cualquiera, porque la palabra de Dios es lo más importante. Tan importante que el Señor Jesucristo nos enseña aquí que no se levantó ni dio un tiempo para que metieran a los hermanos o Él fue a rogarles que entraran, sino dijo: los que están hoy aquí, esos son mis verdaderos discípulos. Y lo siento, pero no hay pretextos, hermanos, para decir lo contrario. Es evidente, amados, que con la familia carnal tenemos mucho en común. Es evidente que a la familia carnal que Dios nos dio la amamos, lazos sanguíneos, sentimientos, experiencias, muchas cosas. Quizás la misma casa compartimos, mucho tiempo pasamos juntos, muchas alegrías, muchos recuerdos. Pero lo que nos une con la familia de la fe es mucho más importante y permanente. La fe en un mismo Señor y Salvador habla de una eternidad, hermanos. Habla de experiencias también. Habla de esperanza en común. Habla de propósitos, habla de principios y de un futuro eterno juntos. ¿Tú sabías que la verdadera familia del Señor no se va a desbaratar como la carnal, sino va a vivir por la eternidad? Por eso el pertenecer a una iglesia, el servir a una iglesia, el asistir a una iglesia constantemente te va añadiendo al cuerpo con el cual vas a vivir por toda la eternidad. Alabando al Señor. Probablemente si hay conciencia vamos a voltearnos a ver y decir: hermano, valió la pena, mira nada más. Ahora ya no tengo más pereza, ya no tengo más distracciones, ya no tengo más orgullo, ya no tengo más soberbia, más odio, más celos, más contienda. Ahora únicamente estoy gozando del Señor junto contigo. Eso es lo que el Señor dice. Todo lo terrenal es perecedero, pero todo lo celestial, la familia verdadera del Señor, es eterna. Por eso debes de acoplarte, de acostumbrarte. Por eso es importante que perseveres en la iglesia, que hagas, que deshagas, que participes, que colabores, que ores, que ames. Es tan importante, hermanos, porque todo lo contrario nos lleva a saber que somos incrédulos aún. Con mucha frecuencia, amados, el hecho de que el creyente está más próximo a sus hermanos en la fe y que a su familia incrédula, eso le crea más dificultades, pero a la vez esas dificultades van siendo opacadas por gozo. Cuando tú te vas acercando más a la familia de la fe que a tu familia, a la vida en Cristo que a tu propia vida, hay más dificultades, pero también hay más gozo. Y en este pasaje podemos verlo, aunque el Señor Jesús, estoy seguro que tuvo que pasar por esta experiencia dolorosa, porque Él no dice que no sea doloroso, experiencia de ser incomprendido, menospreciado por los suyos, criticado. Mira a los cristianos, ya me imagino ese pastor se lavó el coco, esos pastores te están volviendo loco, de seguro tus hermanos te aman como yo te amé, hijito mío. Yo te llevé en mi vientre, ¿no? Es aceptable, por supuesto, hermanos, por supuesto. Es difícil saber que el Señor Jesucristo vivió eso, no tenía necesidad. Él también sabe que es difícil para nosotros. Pero el Señor Jesucristo dice que amemos más a la familia celestial que a la familia carnal. Eso es muy duro, hermanos. Tampoco dice que no lo ames, lo vuelvo a decir. Que no la ames, no, al contrario. Ama más a la familia celestial para que seas convertido en un verdadero discípulo y después, como un verdadero discípulo, vayas a arrancar de las garras de Satanás a tu familia terrenal. Porque si en verdad amas a tu familia terrenal y no eres un verdadero discípulo, amados, un discípulo hace discípulos. Un cristiano que no es discípulo no hace discípulos. Por eso muchos, cuando van a reuniones familiares, no hablan de Jesús, no oran, no predican, porque se los come el mundo, porque aún no son discípulos. Pero cuando eres un verdadero discípulo, harás como aquel pastor que platicábamos: no hables del Señor, por favor, no, pero déjame orar por los alimentos nada más. Y al momento de orar vas a predicar el Evangelio. En un momento de soledad vas a decirle: tienes que arrepentirte, el Señor Jesús viene pronto, tienes que creer en su Evangelio. Mira lo que dice la palabra, aunque te tachen de loco, aunque no se junten más contigo, experimenta ser un verdadero discípulo. Porque si no, amados,
Si no, en verdad no amas a tu familia. E insisto, tú te puedes dar cuenta de la acechanza de Satanás, porque si tú dices amar a tu familia, por la cual de pronto piensas más, inviertes más tiempo, das más amor que a la familia de la fe, pero tú no les estás predicando o haciéndoles discípulos, te estás autoengañando y estás siendo presa del adversario. ¿Sí me doy a entender, amados? Si tú en verdad amas a tu familia en la fe, tú vas a comportarte como un verdadero creyente delante de ellos, sin importar que te dejen de amar. Eso va a ser un tiempo. Tú también no amabas a los cristianos que te predicaban, pero ahora los amas. Ellos también, por muy corruptos que sean, versículos atrás dice que el Señor Jesús va a perdonar todos los pecados. Así que si tu hijo está perdido, tu hija anda perdida, el tío borracho, el abuelo, el papá, lo que sea, amados, ningún pecado es tan fuerte como el poderoso evangelio salvador del Señor. Eso es lo que tenemos que entender. El Señor Jesús no nos está llamando a abandonar todo para ir a perder. Nos está diciendo abandona todo para ganar todo. ¿Sí me explico? Abandona todo para ganar todo, porque hasta que no abandones todo, tú eres un verdadero discípulo. Lo siento, hermanos, para muchos que no tienen una relación cercana con la iglesia. Lo siento, pero es la palabra, es la verdad. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es a lo que llegamos, hermanos. No es a causar problemas o a acusarte de que tú no haces, que tú no sirves, que tú no eres constante. No es ese el tema del Señor. El Señor no vino a condenar, sino vino a salvar. No hay verdaderos discípulos que no hayan abandonado todo, hermanos. Y cuando digo abandonar todo, no te digo que vayas y metas tu casa, te salgas a trabajar, dejes a tu familia, te enemistes y te quedes como vagabundo. No. Seamos maduros a lo que el Señor está diciendo. Tus ambiciones, tus necesidades, tu amor por las cosas terrenales, aún tus hobbies, tus pasiones, porque todo lo que te llame más la atención que Jesús y la comunión con su iglesia es idolatría. Esto es bueno, hermano, porque quieres que el gozo no llegue, quieres que la paz llegue a tu casa, quieres ser feliz, quieres ser manso, quieres dejar de sufrir, de tener miedo, hermano. Es que yo te podría resumir. En resumen, tú tienes todas estas aflicciones, temores, angustias. Lo que pasa es que no eres un verdadero discípulo. Si tú ya abandonaste todo eso, abandonas eso junto con los problemas que eso conlleva. No porque en Cristo no te vayan a suceder también aflicciones, sí, pero aflicciones por cristiano, no aflicciones por mundano. ¿Me estoy dando a entender, amados? ¿Ya les ofendí yo, les ofendió el Evangelio? ¿O nada? Les digo algo, amados. Yo prefiero que salgan de aquí bien enojados conmigo, pero que el Espíritu Santo obre en ustedes afuera y que los golpee, que los golpee, que los golpee, para que con esos golpes sofocantes caigan de rodillas, amados, y confiesen al Señor su tibieza para los que la tienen. Y que busquemos enamorarnos de esa familia que permanece sentada a los pies del Señor, escuchando todo lo que Él habla. Porque reconozcamos, amados, una eternidad la vamos a pasar con Él. ¿Es verdad que queremos pasar una eternidad con Él? ¿O somos como algunos que dicen, ay, Señor Jesús, todavía no vengas, por favor? Es que tengo tantas cosas que hacer aquí todavía. Ojo, si es así, es porque amas más al mundo y el Señor te está golpeando y diciéndote, reacciona. Todo aquel que es amigo del mundo es enemigo mío. Impresionante, el Señor nos quiere por completo porque nos compró por completo. Su sangre se derramó no para comprar parte nuestra, sino por completo. Niños, jóvenes, todo. Por eso abandonamos todo lo del mundo. Es como decir, me cambio de casa, pero mi casa está tan bonita, tan preciosa, que dejo muebles, de ropa, guaraches, zapatos y llego nuevo a mi casa nueva. Confía que si el Señor Jesús te salvó a ti, va a usarte a ti para salvar a tu familia, tus cosas. Confía que si el Señor Jesús te está llamando a más tiempo, más entrega, más servicio, Él va a proveer lo otro que tú necesitas también para vivir en esta tierra. Es necesario trabajar, es necesario el dinero, es necesario la relación con la familia, pero es más necesario estar a los pies del Hijo de Dios. Amén, hermanos.
También tengo que hacer una advertencia, porque yo sé que hay muchos que se van allá y el enemigo está también aquí susurrando. Probablemente algunos estén enojados ya, o sentidos, o con ganas de ni voltear a los lados. También debemos hacer una advertencia, amados, de no caer en los extremos, que tampoco agradan al Señor. Tenemos que tener cuidado de no aislarnos de nuestras familias. Tenemos que tener cuidado de no aislarnos del trabajo. Tenemos que tener cuidado de no querernos hacer vagabundos, hermanos, y andar por la calle. Ni tampoco usar este pasaje como pretexto para no pasar tiempo con mi familia. No, no te confundas. Sino lo que es del Señor al Señor y lo que es del César al César. Pero si me preguntas, ¿entonces me aíslo del mundo? ¿Consumo del mundo? Jóvenes, escuchamos música mundana, reggaetones y todo eso. Hermano, te aseguro que el Señor Jesús no lo escucharía. O vemos películas de terror, o pornografía, o andamos sensuales en nuestra manera de vestir y vamos y nos rayamos el cuerpo, al cabo ya es libertad en Cristo. No, hermanos. Si tú perteneces a una familia distinguida, te distingues como la familia. Si tú perteneces a la distinguida familia del Señor Jesucristo, te vas a distinguir como la familia del Señor Jesucristo. Amén. No usemos este pasaje para los extremos. No digamos que el Señor es malo y quiere que odie a mi papá y a mi mamá y a mis hermanos. No, amados. El Señor nos dice que no odiemos, que amemos a los que nos odian, sino que nuestros familiares, cuando ellos intenten estorbar nuestra obediencia a Dios, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Perdóname, pero tengo una reunión a la que ir, les amo mucho, les invito cuando quieran, vayan, tengo que ir. ¡Qué aburrido, qué afán! Ya te fuiste, ya no sabes. Tu Dios te cambió, gloria al Señor que me cambió. Y espero que también te cambie a ti en el nombre de Jesús. Así que soporta las aflicciones, soporta la opresión, soporta la carga, soporta las malas lenguas, soporta la envidia, soporta tu mismo yo que te va a exigir, no, sigue, dale, al cabo Jesús te quiere, es por gracia, no por obras. Y todo ese cuchicheo que escuchamos en el oído para autodefendernos, déjalo a un lado. El gran consuelo de todos nosotros, amados los cristianos verdaderos, es saber que somos más queridos que su propia madre, hermanos. ¿Puedes creerlo? Más queridos que su propia madre, más queridos que su hermano o que su hermana. Simplemente somos más amados y más amada que todo en el mundo para el Señor. Tanto es así, amados, que el Señor Jesucristo única y exclusivamente viene a la tierra por su iglesia, por su verdadera familia. ¿Cómo te sientes al saber que si tú hoy mismo decides arrepentirte y creer en el Hijo de Dios, guardar su palabra y obedecerla y abandonar lo que te separa de Él, si tú hoy te esfuerzas con el esfuerzo que por gracia te es concedido, por el esfuerzo que por gracia te es concedido, y decides entrar y cruzar la puerta y sentarte a los pies del Señor, tú eres más amado porque eres la verdadera familia del Señor? ¿Cómo te sientes que el Señor Jesús cuando venga te nombre por tu nombre y te diga, hijito, ya vine, ya vámonos a casa? Hijito, ya vine, ya vámonos a casa. Ya vine por ti. Ya vine por ti, hija. ¿Cómo te sientes de saber que aunque tus amigos, tus hijos, tus tíos, tus abuelos, tu padre y tu madre te abandonen, el Señor Jesús no te abandona jamás? ¿Cómo te sientes en saber que aunque te quedaras solo en este mundo sin nadie que te ama, el Señor Jesús es quien te cobija y te sostiene hasta el final? ¿Cómo te sientes al saber que nadie es capaz de dar su vida por ti de la manera en como Cristo la dio, pero que Él sin necesidad la dio por ti, por amor, para formar su familia? ¿Cómo te sientes en saber que vas a poder vivir eternamente en completa paz, sin llanto, sin angustia, sin dolor, sin culpa, sin carga? Y no por nada bueno que hayas hecho, sino por el sacrificio del Señor Jesús. Entonces entendamos por qué dejamos las cosas, por qué obedecemos, por qué forzamos a nuestra carne a unirnos a la iglesia, a asistir, a discipularnos, a continuar. ¿Por qué? Porque el Señor lo merece, amados.
porque el Señor lo merece, no por la consecuencia, porque si lo hacemos por la consecuencia, hay multitud de ejemplos en la Biblia de gente que fue aborrecida por el mismo Señor por buscarlo por lo que les convenía. Nosotros vamos al Señor por quién es Él, por lo que Él ha hecho. Así que sí, carne, voy a tener que abandonarte, voy a tener que abandonar mi mente, mis deseos, voy a tener que abandonar muchas cosas para formar parte de la familia en la fe. Porque aquí el juego es, ¿eres o no eres? No hay intermedio, hermanos. Y todos los que están escuchando este mensaje pueden ser. No hay excusa, hermanos. Así que si tú ya aflojaste el pasito, si tú estás que en el voy, no voy, si estás inconstante, si aún no has empezado, es el tiempo. El Señor Jesús está llamando junto con sus discípulos. Vamos a tener una reunión. Va a haber reunión. El Señor Jesús va a hablar acerca de la palabra de Dios. Vengan, reúnense, dejen todo. Sé tú de los que entran en las primeras filas. No seas de aquellos que se quedan afuera, lejos de ser esa familia celestial. O por otro lado, no seas de los que van a caer a los pies del Señor después de que haya una muerte de por medio. Después de que haya algo irreparable. Ahora sí caigo, hermanos. Es mucho mejor estar antes de la guerra en Cristo, porque cuando llegue la guerra estamos fuertes. Y no que seamos fortalecidos a través de las malas experiencias. Amén. Este privilegio grande y de gracia es nuestro ya ahora mismo. Desde hoy, desde este minuto, puedes tú tomar estas palabras y decidir, escucha bien, decidir, porque tú ya has escuchado del Evangelio, decidir unirte a la familia del Señor. Y te puedes unir porque Él permite que todos aquellos que van y lo busquen, lo encuentren, amados. Es únicamente por eso. Es tan grande el privilegio que hoy mismo el Señor toca la puerta de la iglesia y le dice: si hay alguno que está ahí escuchándome que estoy tocando, y abre, voy a entrar yo a su corazón, me sentaré y cenaré con Él. Y esto nos lo dice hoy aquí a la iglesia, amados. Señor, entra a nuestro corazón, siéntate y cena con nosotros, Señor. Porque aunque no podamos hoy, hermanos, disfrutar de la presencia corporal de Cristo, no se nos niega su presencia espiritual. Así que si tú quieres saber el secreto de algunos hermanos misioneros o hermanos que aquí sirven, de cómo son constantes y perseverantes y serviciales, es porque ellos están a los pies del Señor. Ellos no se están perdiendo, hermanos, del festín que Dios ofrece en todas las actividades que la iglesia tiene aquí y en cualquier otro lugar. Que la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo nos ayude, hermanos, nos ayude a poder quitarnos el viejo vestido, la vieja naturaleza, e ir a los pies del Señor y poder escuchar la voz de Dios y decir amén cuando Él dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi verdadera familia.